Amén. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la serie que hemos estado llevando en este mes, un poco ya más, perdón, en estos meses, y que hemos titulado Jesús, nuestro Salvador, Señor y Maestro. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, es muy relevante este tema que vamos a ver el día de hoy. De hecho, la realidad es que ninguno de nosotros deberíamos o podríamos llamarnos realmente cristianos si no entendiéramos lo que es la oración, que es algo muy, muy importante para cada uno de nosotros, pero que tristemente en la actualidad como creyentes lo hemos dejado como algo que no es importante. Pareciera ser que le damos más importancia a otro tipo de cosas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. Y quisiera iniciar con el versículo o parte de lo que fue el versículo de la semana pasada que estábamos estudiando. Entre otras cosas, esta situación cuando al Señor Jesús le traen a un joven que dice la Escritura lunático, pero realmente da a entender que era un joven que estaba siendo atormentado por un demonio, por un espíritu inmundo, y vemos cómo la Escritura nos enseña lo que el Señor Jesús dijo. Y me enfoco entonces ese versículo de Mateo capítulo 17, versículo 21, que dice así: el Señor Jesús les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué importante es la oración, qué importante es que nosotros estemos fortalecidos en esta área. En alguna ocasión el famoso predicador Spurgeon dijo lo siguiente, dijo así: sería mejor tener 10 hombres que saben orar que 10 hombres que saben predicar. Muy interesante esto que mencionó Spurgeon, ¿verdad? 10 hombres que saben orar, mejor, él decía, que 10 hombres que saben predicar. Y esto lo dijo al hombre que pues se le considera uno de los mejores predicadores de todos los tiempos, ¿verdad? Detrás del púlpito, y mencionando precisamente la oración, ¿verdad? De hecho se dice que el pastor Spurgeon, una de las cosas que más hacía era orar. De hecho, también curiosamente, fíjense, mencionan que Spurgeon realmente no preparaba los mensajes como lo hacemos actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad vamos y tratamos de hacer un sermón, estudiamos diferentes versiones de la Escritura, estudiamos diferentes teologías de acuerdo, es decir, teologías sistemáticas, me refiero de acuerdo a lo que queremos enseñar, le dedicamos mucho tiempo, pero Spurgeon, él le dedicaba más tiempo a orar que a la preparación de un sermón. Dicen historiadores que incluso a veces llegaba el mismo domingo y ese mismo domingo escribía lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón, obviamente a partir de todo lo que él oraba y a partir de todo lo que escudriñaba la Escritura, porque era un hombre también que leía mucho. De hecho tenía una biblioteca impresionante, pero él decía esto porque lo vivía de alguna manera. Una de las características más grandes de nuestro Señor Jesús fue su vida de oración. Y yo creo que eso lo tenía muy marcado Spurgeon. Entendía eso, que el Señor Jesús dejó en un ejemplo muy claro la importancia de la oración. De hecho, la única vez que vemos en la Biblia que alguien pide que se le enseñe algo, cuestión de algo muy en particular, está relacionado a la oración, y ahí viene la oración modelo, que hablaremos más de ella en el próximo domingo. Pero aquí es muy importante ver esto, cómo los mismos discípulos, atención aquí, realmente nunca le pidieron al Señor: Señor, enséñanos cómo echar fuera demonios, enséñanos cómo orar por los enfermos, ¿verdad? O sanar a los enfermos, ¿no? Sino que lo que le piden realmente de manera muy explícita es: Señor, enséñanos a orar. Y lo vamos a ver, como les menciono, el domingo que entra. Dentro de toda la oración, aquí me gustaría el día de hoy hacer un énfasis importante: la importancia que tiene la guía del Espíritu Santo al orar. Y lo vamos a ver también con mucho cuidado. Quiero darles algunas referencias de algunos hombres que son hombres de Dios que han hablado acerca del tema. Uno de ellos, el pastor, predicador Paul Washer, ¿no? Él dice lo siguiente, entre varias cosas. Menciona: la teología es muy importante, pero la oración también lo es. Menciona también lo siguiente: si quieres ser usado por Dios, tienes que orar. Amén. También menciona:
La necesidad, esto me encantó, esto me gustó mucho como tipo consejo que da, lo veo más como un tipo consejo, pero dice de esta manera: la necesidad más grande de mí mismo, dice él, dice Paul Washer, la necesidad más grande de mi familia, la necesidad más grande de a quienes sirvo, es que me parezca más a Cristo. Por eso oro. Qué interesante, ¿verdad? Por eso oro. Y él siempre menciona mucho eso en las predicaciones, ¿verdad? Dice mucho él que él se considera una persona que no sabe, ¿verdad? Que casi no ha estudiado, que está por la gracia de Dios y que por eso ora. Siempre se describe así, de esa manera, ¿verdad? Yo pienso que sí ha estudiado mucho, ¿verdad? Pero a lo mejor es muy humilde, pero él se describe de esa forma. También, por ahí decía también el pastor Spurgeon lo siguiente. Decía así: sería mejor, como ya les mencioné, tener 10 hombres que saben orar que 10 hombres que saben predicar. Y hubo también un hombre muy famoso, muy famoso, que es Juan Bunyan, y él decía lo siguiente, y esto lo encuentran en uno de sus libros que se llama La oración en el Espíritu, que de repente les he estado leyendo a veces un poquito en las reuniones de oración en línea, si alguien lo recuerda. Él decía así: la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Aquí en esta frase hace una mezcla tremenda de teología, aquí Juan Bunyan, porque él está hablando de la importancia del Espíritu Santo en la oración, cómo debemos de orar más allá de confiar en nuestras necesidades en la carne, o nuestras necesidades como seres humanos, pedir y confiar aún en la oración, en la guía del Espíritu Santo, porque sabemos que la misma Escritura nos dice que a veces no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo, ¿qué dice que hace? Gime. Dice que con gemidos indecibles, o sea que ni siquiera se pueden describir o narrar, porque ora o intercede ante el Padre por lo que realmente necesitamos. Tú y yo podemos estar gimiendo: Señor, necesito, Señor, que me ayudes a tener otro doctorado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está gimiendo: Padre, ayuda a este hombre a que te ame más. Y son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? Obviamente aquí estoy yo inventando algo, pero dice la Escritura, nos da a entender que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Entonces esto lo tenía muy entendido. También muy entendido tenía que hay promesas de Dios por las cuales podemos orar, porque si Dios promete algo, Él es fiel, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces dice también eso, pero también lo establece, muy interesante, bajo la soberana voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es una mezcla teológica padrísima en estas frases tan interesantes. Hablaremos un poquito más de él en un momento más. Quiero ir ahora directamente a algunos pasajes de los evangelios acerca de la oración, donde haremos comentarios muy breves. Marcos 11:24, el Señor Jesús nos dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. ¡Wow! Orar por cualquier cosa, palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos denota mucho hacia el aspecto de la fe que hemos hablado también. Qué importante es que cuando oremos con fe. Ahora fíjate muy bien, ahí te va, para que no te preocupes en cierto sentido pero esto no tiene que ver con la confesión positiva y del decreto, no, hermano. Esto tiene que ver con que si tú amas al Señor Jesucristo y tú tienes por lo tanto tu fe bien puesta en Él, obviamente por default tú vas a orar por aquello que conviene. Amén. Va a venir por default. Entonces cualquier cosa que tú digas y a lo mejor tú tienes en tu corazón: Señor, ayúdame por favor a compartirles tu palabra a todas las personas que viven en mi colonia. El Señor lo va a hacer porque está bajo su voluntad. Amén. Eso es lo que la palabra nos va diciendo y lo que el Señor Jesús nos enseña. Vamos a otro versículo también. Dice la palabra en Lucas capítulo 6 versículos 27 al 28. A los que están dispuestos a escuchar, muy interesante, a los que están dispuestos a escuchar les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman.
Otro aspecto de la oración importante, ¿verdad? Orar aún por aquellos que nos lastiman. Si ya de antemano oramos por aquellos que amamos, ¿verdad? Y que nos preocupan, ¿a poco no? Estamos orando ahí por nuestros familiares, estamos orando a veces por amigos que están pasando por enfermedades, por problemas, por angustias, con mayor razón, ¿verdad? Aquí el Señor dice, bueno, entonces ahora oren por aquellos que los lastiman también. Y eleva entonces el estándar de la oración y no lo deja solamente en algo conveniente para ti o para nosotros como seres humanos, sino lo deja en algo conveniente desde el corazón de Dios. Porque en el corazón de Dios, aún la persona que más te ha lastimado, en el corazón de Dios está el anhelo que esa persona se salve, aunque tú quisieras que esa persona le vaya muy mal en la vida, pero el anhelo de Dios es obrar en la vida de esa persona. Entonces por eso dice el Señor Jesús, oren por aquellos que los lastiman. Marcos capítulo 11 versículo 25 nos dice así: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Y una vez más nos habla de la importancia de la oración, porque una oración guiada en el Espíritu, aún por la gracia del Señor, nos dará el poder incluso de perdonar a aquellos contra quienes guardamos rencor. Porque el guardar rencor es una situación también muy humana, ¿estás de acuerdo? Que a veces no nos tratan como quisiéramos, que a veces nos hacen daño de alguna manera u otra, y podemos guardar rencor en nuestro corazón. Pero aún ahí la Escritura nos dice que oremos, ¿verdad?, al respecto. Después también la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, lo siguiente: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esta palabra velen da la connotación de estar alerta, como estar en guardia, como estar atentos a las situaciones. Pero fíjense muy bien lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo: velen y oren para que no cedan a la tentación. La realidad, hermanos, es que tú y yo podemos, por ejemplo, estar aprendiendo mucho de la Escritura, leyendo mucho la palabra de Dios. Podemos, por ejemplo, estar asistiendo constantemente a la iglesia. Podemos incluso estar sirviendo en algún ministerio, pero ahí les va. Si nosotros no oramos, fácilmente estaremos cayendo en la tentación. Es lo que el Señor Jesús nos enseña. Y no hay mejor medicina, hermanos, de verdad. No hay mejor ayuda que podamos encontrar que por medio de la oración para no caer en la tentación. Porque recuerde que día a día usted y yo somos tentados. Día a día. En mi vida yo no puedo identificar un día durante el cual yo puedo decir, de este día no he sido tentado. Cada día. Pero tú debes de pensar, estoy orando. Y dice aquí nuestro Señor Jesús que si oramos y estamos atentos, estamos velando, entonces eso nos va a ayudar para no ceder en la tentación. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, ok, tienes problemas con la tentación, el mundo te está queriendo jalar, ¿verdad? Te quiere hacer caer en pecado, tu carne, el diablo, etcétera. Ora entonces, ora. Yo quisiera decirte, estás cayendo mucho en tentación, pues ¿sabes qué? Lee la Biblia otras 3 horas diarias. No, yo te diría más bien, ora 2 horas, si puedes hacerlo, ¿verdad? Pero ora constantemente al Señor, ora. Y nos da a entender esto, dice, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y es que, como lo veremos más adelante, la oración realmente hace una conexión, eso es lo que sucede, una conexión directamente con el Espíritu de Dios. La oración. Qué importante es entonces. Pero entonces aquí son solamente algunos versículos aleatorios, ¿ok? Sobre lo que el Evangelio, es decir, el Señor Jesucristo directamente nos enseña acerca de la oración. Pero vamos a enfocarnos, ya de una manera un poquito más expositiva, vamos a enfocarnos a las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús sobre cómo orar? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Estamos listos? Vamos a eso, y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13, que realmente estaremos llegando como al 8 el día de hoy.
pero vamos a enfocarnos esta semana y la siguiente en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Dice así la Escritura en el versículo 5. Recuerden, aquí está el Señor Jesús directamente enseñando a orar, enseñándonos a orar y dejándonos preceptos muy claros de qué hacer y qué no hacer al momento de orar. Y dice así entonces la palabra del Señor, dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Sabemos y nos queda muy claro que el Señor Jesucristo vivió en un tiempo donde la religión, es decir, la religiosidad, imperaba de una manera muy fuerte. Gente que le gustaba darse a notar a partir de los aspectos religiosos y muy particularmente a partir de los aspectos litúrgicos, ceremoniales, que ya venían acompañando al pueblo de Israel por siglos. Entonces veíamos a gente como los fariseos, como los doctores de la ley, que desde su vestimenta trataban de representar que ellos estaban en los cielos, en los aires, que estaban casi pegados a Dios, ¿no? Que eran cuasi ángeles. Y nosotros podemos ver las vestimentas que tenían, ¿sí? Las famosas filacterías que usaban, ¿verdad? Que eran unas cajas que se pegaban al hombro, si no me equivoco, donde guardaban algunos estatutos del Torá. Y entre más grande era la caja, pues daban a entender que más los guardaban, ¿no? Entonces como que daban a entender así eso, ¿no? De la filactería, por ejemplo. En situaciones, en cuestión de la oración, era muy común que de repente se detuvieran algunos de ellos en la calle y casi como con un sentido como de profeta, empezar a orar y a clamar, ¿no? Y eso es lo que hacían. Y entonces el Señor Jesús llega y les dice, ¿verdad? Cuando ores, ahí te va como el primer tip, dice el Señor. No hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público. No está diciendo el Señor que esté mal orar en público, ¿te das cuenta? Pero dice que a ellos les encanta, o sea, es lo que más les gusta, ¿no? Orar en público. ¿Pero por qué? O sea, dice en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlos. ¿Qué les interesaba a ellos? Que la gente los viera. Que la gente viera lo bonito que oraban, lo espirituales que eran, lo conocedores que eran de la ley. Eso es lo que les importaba. Pero el Señor Jesús entonces dice: les digo la verdad. O sea, subrayo esto, es como decirlo de esa manera para el Señor Jesús. No recibirán otra recompensa más que esa. Es decir, si ellos querían que la gente dijera, porque seguramente la gente lo hacía. O sea, la gente decía: wow, no, ya viste, no hombre, qué pulcritud en su vestimenta, ¿verdad? Esa filactería que trae ahí, qué bonita, ¿verdad? Yo creo que está barnizada, yo no sé, y mira cómo levanta la voz, qué tono tan bonito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, esa era su recompensa. Eso era lo que ellos buscaban. Entonces el Señor dice: pues ya, tienen su recompensa, ahí está, ¿verdad? O sea, si quieren la gloria de los hombres, pues ya la hicieron, ya lo obtuvieron. Pero está totalmente aparte o alejado de lo que el Señor realmente anhela a partir de la oración. Entonces, este primer punto es muy importante. No hagas como los hipócritas, porque cuando hablamos de los hipócritas, entonces estamos hablando de esa situación, nos está diciendo el Señor en pocas palabras: no actúes. O sea, no te pongas de actor. O sea, ¿a quién quieres sorprender, verdad? ¿Quieres sorprender a la gente? Pues si quieres sorprender a la gente, mejor haz incluso otro tipo de cosas, ¿no? O sea, dedícate al deporte, vete, que llegues a las Olimpiadas, que te veamos, algunos de aquí, que te veamos recibiendo una medalla de oro, y créeme, te vamos a aplaudir. Vamos a decir: qué padre, ¿no? Y vamos a estar hasta orgullosos de ti. Pero cuando ores, no actúes. No actúes, es lo que está diciendo el Señor: no hagas como los hipócritas, al usar esta palabra hipócrita que tiene que ver directamente con actor. O sea, no seas un actor, no estés actuando cuando ores. Y nos da una connotación entonces, hermano, de ser sinceros, de ser honestos. Es ahí donde viene entonces el versículo 6. Vamos al versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra en el versículo 6? Dice, ya nos quedó claro que Él no quiere que seamos hipócritas, ¿amén? Dice: pero tú, o sea, tú no seas como aquellos. Entonces, ahora tú, ¿verdad? Y qué bueno es el Señor, te das cuenta que nos ama tanto. Dice: pero tú, ¿verdad? O sea, guarda esto en tu corazón. Cuando ores, primeramente dice: apártate
a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Wow. Entonces aquí tú y yo tenemos que hacer una balanza. ¿Cuál recompensa quieres? ¿La de los hombres que te aplaudan, que todo el mundo diga, wow, qué espiritual es? ¿O la de tu Padre celestial? Y yo quiero que comiences a ver aquí algo muy importante, que ahorita yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Pero aquí vemos con claridad cómo el Señor comienza a usar mucho la palabra Padre. Ora a tu Padre, ora a tu Padre, acércate a tu Padre. Y ahorita van a ver por qué se los menciono, pero quiero que lo guarden en mente. Constantemente el Señor Jesús diciendo a tu Padre. Entonces dice, y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Porque entonces esto, hermano, se convierte en algo precioso. ¿Y sabes en qué se convierte? En una cita privada con el Padre. ¡Qué precioso! Solos tú y Él. Solos tú y Él. No sé si tú recuerdas o en algún momento, ¿verdad?, que has podido estar a solas con una persona que amas mucho. ¿A poco no es bien bonito? O a ti te gusta, por ejemplo, bueno, es un ejemplo muy vago, pero te lo voy a decir así. O a ti te gusta que, por ejemplo, de repente si estás con esa persona que tú amas mucho y estás disfrutando ese momento, de repente llegue alguien e interrumpa. ¿Cómo te cae eso? Pues un poquito mal, ¿verdad? Desde ¿quién lo invitó, verdad? De ahí viene la frase del mal tercio, ¿no? Si estás haciendo mal tercio, mano. ¿Sí o no? Imagínate una cita privada con el Padre, solos tú y Él. Y es que la realidad es que si lo viéramos desde esta perspectiva, tú y yo estaríamos anhelantes de eso, ¿verdad? O sea, si amamos al Señor, si lo anhelamos, entonces vamos a anhelar estar con Él, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús, entonces ora a tu Padre en privado. Y hay varios aspectos de aquí que son importantes. Primero, apartarte a solas, tú apartarte para el Señor. Esto viene también de la connotación, o podemos también relacionarlo con la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad no es que flotes y que tengas tu aureola y tus alas de ángeles y tu arpa por las calles. La santidad es que tú te apartas para el Señor. Sí, que buscas apartarte para Él, que sabes que hay cosas que te alejan de Él, pero entonces tú con la ayuda del Espíritu Santo te haces a un lado esas cosas y te apartas para Él. Entonces dice la Escritura, apártate a solas, y entonces dice, cierra la puerta detrás de ti. Y esto puede tener una connotación literal, obviamente, de buscar un lugar, una habitación, un lugar a solas con el Señor, ¿verdad? Si no tienes así un cuarto en tu casa, pues por lo menos busca el baño, ¿verdad? O alguna cosa así donde tú puedas estar, ¿verdad? A solas con el Señor. Hay quienes se van incluso a algún cerro a orar, está bien. O sea, no quiero que malinterpretes que yo te quiera dar como consejos místicos, no, te estoy dando consejos prácticos, al contrario, busca el tiempo y el momento, eso sería lo más literal. Sin embargo, también tiene que ver de alguna manera metafórica con dejar detrás de ti todas aquellas preocupaciones, angustias, distracciones que puedan querer llegar a tu vida y que te quieran impedir orar al Señor. Cierra la puerta detrás de ti. Que nada te distraiga. El Señor lo que te está diciendo es eso, no te distraigas. Yo quiero estar contigo, quiero que fijes tu atención en mí. Date cuenta que el Creador del universo te está dando la oportunidad de acercarte a Él a solas y platicar con Él. Hablar con Él. Y dice, y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces tenemos esa cita privada con el Padre, solos, tú y Él. Y yo te decía hace un momento que pusiéramos atención en la palabra Padre. ¿Recuerdan? La palabra Padre. Fíjate lo que sucede aquí. Algo muy, muy interesante en relación a la palabra Padre. Y te vas a ver por qué lo quiero relacionar en este caso. ¿Podemos ir al siguiente slide, porfa? Muchas gracias, muchas gracias. La palabra Abba, que es la palabra que utiliza ahí para padre, ¿sí?, es del arameo. El arameo era el lenguaje que se usaba de manera común
Es decir, se usaba el hebreo, pero se usaba también el arameo. Pero el arameo era más común decirlo de una manera, porque es un idioma realmente, pero era como un tipo de dialecto de acercamiento con las personas, más entre el vulgo, por decirlo así, ¿ok? Y se usaba la palabra Abba para expresar papá o padre, papá o padre. Ahora, fíjate muy bien, ¿por qué pongo a este hombre ahí, fariseo, rasgándose las vestiduras? Bueno, porque esto fue una de las cosas que precisamente causó también cierta intriga o descontento en el grupo religioso de la época. Porque la realidad es que ningún religioso de la época, tú lo puedes investigar, ningún fariseo, ningún doctor de la ley se acercaba a Dios en oración diciéndole Abba. Decían todos los demás nombres del Señor, ¿verdad? Que hablan de santidad de Dios, como Elí, por ejemplo, como Él. La palabra Él, así en solo, representa la santidad también de Dios. Y se acercaban de esa manera, ¿no? O con el término, ¿verdad? Que conocemos Yahweh también, que de hecho se escribió este término porque no se quería realmente pronunciar la palabra de Dios en esa santidad que se manejaba. Entonces el decir Abba era como, ¿qué le pasa a este cuate, verdad? ¿Qué le sucede? O sea, ¿cómo puede ser que él se acerque así a Dios? O sea, a Jehová. Ahora sí que a ese Dios que ellos veían, entre comillas, con una situación muy, muy religiosa y muy litúrgica. Y aquí es importante entonces que veamos los siguientes datos, porque esto nos va a dar mucha referencia en cuanto a lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, hermanos. Bueno, Abba era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos desde el siglo III antes de Cristo hasta el 3 después de Cristo. Es decir, durante por lo menos 600 años, en la tradición común se usaba la palabra Abba para referirse al papá. Y les quiero leer algo interesante. Abba era entonces el nombre cariñoso que usaban los niños al referirse a sus padres. Pero atención, combina algo de la intimidad de la palabra española papá con la dignidad de la palabra padre. Ok, atención, dos palabras que aunque significan lo mismo, pero tienen una connotación semántica diferente. Ok, atención con eso. Es decir, un significado diferente al final de cuentas. Papá, padre. No es lo mismo que tú te acerques a tu papá, lo voy a decir así, ahora sí que sin querer, ¿verdad? Pero ahora sí que en marco del Día del Padre, ¿verdad? Que estamos en el Día del Padre, que algunas personas se acuerdan, ¿verdad? No es cierto. Pero estamos en el Día del Padre. Y entonces, ¿cómo te acercas? No es lo mismo que llegues con tu papá y le digas papá, a que digas padre. Sí cambia, ¿verdad? De hecho, si tú escuchas a algún amigo que llega, padre, ¿puedo platicar? Tú vas a decir, ¿qué le pasa? Podrías decirlo, ¿eh? Podrías pensarlo. Sin embargo, esta palabra Abba mezcla ambos. Mezcla tanto papá como padre. Qué interesante. De modo que es una expresión informal y a la vez respetuosa. Por lo tanto, más bien que un título, era una forma cariñosa de expresarse y una de las primeras palabras, muy interesante esto, una de las primeras palabras que un hijo aprendía a decir. Y en la actualidad creo que es parecido, ¿verdad? Bueno, yo ya le gané la apuesta a Azucena, porque de las primeras palabras que dijo Dayana ya es papá, ya dijo papá, entonces ya le gané, ¿verdad? Pero igual con Dariel. Bueno, tengo que decirlo, tengo derecho a hacerlo hoy que es Día del Padre. Entonces, y aquí tú y yo podemos entender lo siguiente, ¿verdad? Que obviamente Abba, por parte de Jesús, tiene esa connotación de referirnos al Todopoderoso. O sea, sabemos que nos referimos a nuestro Padre, pero era inusual en los maestros de la ley de Israel. Era algo que no era común en ese tiempo. Muy interesante para mí esta parte, que podamos entenderla. Y por ejemplo, les quiero leer algunos versículos de la palabra, eso se los voy a leer aquí directamente. Marcos 14:36, que dice lo siguiente: y Jesús decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Sabemos que esta oración el Señor la hace en el Getsemaní, ¿verdad? Pidiendo al Señor, pidiendo a su Padre, a su papá. Y vemos desde esa connotación al Señor Jesús diciendo, papá, pero al mismo tiempo diciendo Padre. Informal, pero también respetuoso.
Vemos también en Romanos capítulo 8, versículo 15, lo siguiente, Gálatas, me adelanté, Gálatas 4:6, dice así: la prueba de que sois hijos, ¿cuántos saben que somos hijos de Dios? Bueno, entonces dice la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Es decir, que clama papá, que clama Padre. Romanos 8:15 dice así la Escritura: pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, y dice también ahí, estas frases que les he leído, de hecho vienen en signos de admiración, que nos hace exclamar, Abba Padre, que nos hace exclamar, papá, Padre, nos hace exclamar así. Y así el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Entonces la expresión Abba, en estos textos del Nuevo Testamento, lleva en sí lo siguiente, hermanos: lleva la confianza. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Yo espero que sí. Lleva la intimidad y lleva el amor incondicional propios de un niño, junto con un aprecio maduro de la relación filial y sus responsabilidades. Porque Dariel, por ejemplo, es un ejemplo vago, pero hay que hacer la comparación, porque Dariel se puede acercar conmigo y decirme papá, pero sabe que me voy a molestar mucho si no hace algo que se le pide. Entonces él sabe que que se puede acercar a mí, pero sabe también que lo puedo corregir cuando hace algo que no está bien. Y habla de esa misma relación que Dios quiere que tengamos con Él como nuestro papá, como nuestro Padre. Y estos textos mismos dejaron una tradición, por decirlo de esa manera, o una dinámica también en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Pero entonces quiero regresar aquí a la connotación, porque esto es muy importante, hermano, a la siguiente connotación. A veces, dentro aún del cuerpo de Cristo, hemos caído en los extremos, ¿ok? Y cuidado, siempre tengamos cuidado de caer en los extremos. Yo he escuchado gente que te puede decir, oye, espérate, es que como, a ver, es que eso de Abba, y de hecho me llama mucho la atención que lo digan, porque a veces gente que sabe mucho de la palabra, que conocen mucho de teología, y a veces se han acercado y han dicho, no, espérate, es que tú no te puedes acercar a Dios así como que con tanta informalidad, o sea, tienes que acercarte, y casi te dicen cómo hacerlo, ¿no? O sea, tienes que acercarte con un tono así muy adecuado, con unas palabras muy adecuadas, y si no lo haces así, estás mal. Ese es un extremo, ¿ok? Pero también está el otro extremo que te dice, no hombre, tú acércate a Dios, Él es tu cuatacho, tú acércate, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? O sea, están esos dos extremos. Pero ¿qué vemos aquí en la raíz del uso de la palabra Abba? Vemos que el Señor quiere que nos acerquemos con confianza, con amor, pero al mismo tiempo con reverencia. Y qué precioso es eso. Que tú te puedas acercar al Señor así, de esa manera, y que no tengas esa preocupación tan fuerte de decir, es que se me hace que ahora grité demasiado, entonces ya el Señor no me va a oír. El Señor está viendo tu corazón. Él está viendo tu corazón. Entonces cuidemos eso, y conforme a la Escritura veamos lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Entonces te repito, Abba, una palabra que no era usada en los religiosos de la época, ¿ok? Los religiosos de la época la escuchaban que Jesús decía, díganle a su papá que está en los cielos, ¿no? Y ellos, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Y fue una de las causas también por las que agarraron tanto odio, ¿verdad?, hacia el Señor Jesucristo. Pero qué importante es que cuidemos de eso. Vamos al versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en el versículo 7? Dice entonces, fíjense muy bien, cuando ores, ¿no qué? No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y aquí hace mención de los gentiles el Señor Jesús, porque esto sí era una práctica muy común, sobre todo de las religiones paganas. Sí, el estar haciendo repeticiones, incluso ciertos movimientos que a veces los llevaban incluso a un trance cerebral. Eso es lo que sucedía.
¿verdad? Donde se quedaban a marear. Hay, por ejemplo, no recuerdo el nombre de ellos, si alguien me puede ayudar, pero hay un grupo por ahí religioso que usan faldas así largas y por muchos minutos comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas. No sé si han visto algunos, no sé cómo se llaman, no me acuerdo, pero comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y tú dices en algún momento se van a caer, pero no, duran así mucho rato porque entran en un trance. Es la realidad, o sea, entran en un trance. Están haciendo una repetición y entran en un trance. Pero fíjate muy bien, lo curioso de los trances es que realmente te llevan a un inconsciente. ¿Y el Señor cómo crees que quiere que te acerques a Él? ¿Consciente o inconsciente? Pues claro que sí, ¿verdad? O sea, el Señor el Señor no va a querer así que tú estés así, Padre, te amo, Padre, te amo, Padre, o sea, que tú estés así. Mucho, así un ratote, ¿verdad? Y el último ya, ¿qué nos pasa, no? O sea, cuando tenemos mucho sueño, ¿qué nos pasa y queremos orar? Te voy a confesar algo. Yo creo que sí se dieron cuenta muchos, pero te voy a confesar algo. La mitad de la semana para mí es un poquito difícil porque ya ando cansadón, ¿ok? Entonces, justo la mitad de la semana, ya les está dando risa, yo creo que ya saben a qué voy, pero la mitad de la semana está la oración en línea. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Una ocasión, la oración en línea, fíjense cómo es Dios de bueno, porque una ocasión, yo creo que no se dieron cuenta, pero en la oración en línea, una ocasión me quedé medio dormido. Bueno, yo creo que sí hubo quienes se dieron cuenta, ya están riendo. Pero ¿saben qué fue lo maravilloso? Gracias a Dios, por su pura gracia, que seguí orando por lo que tenía que orar. Y me acuerdo mucho porque al terminar la oración, estaba todo preocupado, dije, porque llega un momento en el que dije, ay, híjole, ya me di cuenta, ¿no? Pero entonces regresé al video ya después y dije, voy a ver si no dije algo que no, a ver si no me puse a orar por los alimentos o no sé, ¿verdad? Por los pañales de Dayana, yo no sé, alguna cosa así, ¿verdad? Pero me sorprendió mucho que seguí orando por lo que tenía que orar, gracias a Dios, al Espíritu Santo que es tan bueno. Pero así pasa, ¿no? Entonces llegas a veces en ese cansancio a orar de manera inconsciente, pareciera ser, ¿no? Pero obviamente el Señor quiere que estés consciente, ¿verdad? Que estemos en todos nuestros sentidos orando al Señor, ¿no? Y luego llegué a la casa y Yasu me echaba carrilla, ¿verdad? Porque me decía, sí te vi que estabas así, Señor, ay, te pedimos, que quién sabe, que vos te santo, y quién sabe qué tan... Pues sí andaba bien cansado. Pero bueno, el punto ahí es que Dios quiere que tú y yo estemos conscientes, ¿amén? Que estemos conscientes de eso. Y bueno, dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y sabemos que claro que no es así, ¿verdad? Y fíjense muy bien, nota aquí al margen, los fariseos prestaban más atención en una supuesta liturgia ceremonial que en un corazón humilde y sincero delante del Señor. Es decir, en espíritu y en verdad, como nos enseña el Señor en Juan 4, 23 al 24. Una supuesta liturgia, una supuesta ceremonia. Cuidado con caer en eso. O sea, con caer, repito, en los extremos, en los excesos de eso. Vamos ya a la parte casi final. Dice, no seas, en el versículo 8, dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Amén. El Señor quiere que tú y yo seamos prácticos, hermano. Mira, hay tantas cosas por qué orar, que créeme que no necesitas agarrarte repitiendo muchas, o sea, no necesitas agarrarte repitiendo, Señor, te pido por mi familia, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay tanto que orar, hay por tantas personas por quienes orar, hay por tantas situaciones, hay tanto que lo que el Señor anhela que oremos, que por eso también nos guía con su Espíritu Santo. Para terminar, quiero mencionarte el ejemplo que también te mencioné de este hombre, Juan Bunyan. Juan Bunyan es un escritor muy famoso, escribió El Progreso del Peregrino, que es el segundo libro más leído de todo el mundo, El Progreso del Peregrino. Pero escribió también este otro libro que te menciono que se llama Orar en el Espíritu. Y Juan Bunyan vivió en un tiempo una situación religiosa y política de su tiempo donde lo que imperaba era la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana surge dentro de una situación obviamente también de la reforma, algo así de ese estilo, pero también de una situación política, porque los reyes de esa época ya no estaban contentos de estar ¿cómo se dice?, sujetos al poder de la Iglesia Católica, es decir, ya no querían estar sujetos al Papa, porque en ese tiempo los reyes tenían que estar sujetos al Papa.
El Papa iba y los bendecía, ¿no? O sea, decía, yo te doy mi permiso que seas rey aquí. Pero en ese tiempo muchos países, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, comenzaron a rebelarse. Y hubo reyes que en la realidad su mejor pretexto para rebelarse fue la reforma. O sea, ellos dijeron, mira, aquí hay una manera de zafarnos, ¿verdad? Este grupito está rebelándose contra la Iglesia Católica, pues vámonos con ellos para zafarnos. Y muchos hicieron esto. Entonces surge la Iglesia Anglicana, que surge en sí, en sus formadores, con un espíritu muy loable, muy bueno. Muy bueno, o sea, sí fue algo bueno, ¿ok? No quiero que se malinterprete. Sin embargo, parte de la separación, en la separación lo que ellos se llevan son muchas de las liturgias de la Iglesia Católica. Entre ellos, por ejemplo, la gran necesidad de siempre estar vestidos de alguna manera para poder estar en el púlpito. Si no se vestían de alguna forma no podían subirse, no eran dignos de subirse a predicar, cosa que hasta la actualidad se lleva, todavía. Otro aspecto, tenían un libro de oraciones, que casi podríamos decir que era de rezo. Si tú querías orar a Dios, tenías que seguir al pie de la letra ese librito. Si no, la enseñanza era que Dios no te escuchaba. Otra de las cosas que sucedía era que en ese tiempo la Iglesia Anglicana también daba los permisos para que tú pudieras predicar, por ejemplo, en las calles. Si tú no tenías el permiso de la Iglesia Anglicana y te cachaban predicando en las calles, pues ibas a la cárcel. Así de fácil. Bueno, por todas estas imposiciones fue que Juan Bunyan, que era un poquito más de línea puritana, Juan Bunyan fue a la cárcel. Porque Juan Bunyan era, dicen los historiadores, que era un hombre muy aventado, que era muy alegre, dicen que era muy alegre, entonces era muy arrojado. ¿Han escuchado a aquellos que les dicen que son como sanguíneos? Así que no, que sí, tú échale ganas y no les importa dar las consecuencias de nada. Bueno, algo así era, yo creo, Juan Bunyan. Entonces Juan Bunyan decía, no, yo voy a ir a predicar, y se paraba a las calles y predicaba. Y luego les decía a la gente, no, ustedes no se basen nomás en un librito, abran su corazón a Dios, miren lo que el Señor Jesús dijo ayer en Mateo. Y toma la que lo ven, y 13 años a la cárcel. Y ahí entre los libros que escribió el libro de Orar en el Espíritu. Qué interesante es lo que sucedió con Juan Bunyan. Porque en la actualidad a veces pareciera ser que pudiéramos caer en un tiempo como el de él, donde si no sigues ciertas liturgias, ciertos protocolos, cierta idea de cómo te tienes que acercar a Dios, porque si no, no te recibe, entonces estás mal. Y aunque en la actualidad todavía no tenemos, ya no tenemos aquí, por ejemplo en México, obviamente, una persecución como tal, ¿verdad? Y date cuenta aquí qué triste esto, ¿no? Una misma iglesia reformada persiguiendo a otros también reformados, hablando de la reforma, ¿sí me explico, verdad? Grupos, y empezaba a haber ahí una revuelta entre ellos bien triste, ¿no? Y a veces nosotros, atención hermano, a veces nosotros nos la damos mucho de jueces, ¿verdad? Decimos, la Iglesia Católica, no, la Santa Inquisición, fueron re malvados, ¿verdad? Que Dios los perdone todo lo que hicieron. Pero te tengo una noticia, la realidad es que también a partir de la Reforma hubo mucho de eso entre la Iglesia protestante. La Iglesia anglicana persiguiendo a los puritanos, ¿verdad? Y la Iglesia luterana persiguiendo también a otros grupos, anabatistas, etcétera, etcétera. Una persecución muy fuerte que llegó hasta la sangre, al grado de que llegaban a llevar hasta la hoguera a creyentes hermanos en la fe, porque eso eran hermanos en la fe, que decían que tenías que orar con un libro, porque si no orabas con el libro, Dios no te aceptaba. Qué importante es que entendamos esto. ¿A qué punto quiero llegar? Quiero llegar al punto de lo siguiente. El Señor, hermano, conforme lo que vimos en la Escritura, no quiere que seamos hipócritas al orar. Él quiere estar a solas con nosotros, sin interrupciones ni distracciones. Quiere que nos acerquemos, ¿cómo? Con confianza. Oye, ¿cómo no va a querer que te acerques con confianza si Él mismo dio los primeros pasos? Él mismo bajó de su reino para acercarse a nosotros, o para acercarnos a Él, si lo quieres ver así. Él se acercó. ¿O acaso realmente la humanidad se lo pidió? Creo que no. Él se acercó. Quiere que evitemos, por lo tanto,
aquí quiero completar esto. Quiere que nos acerquemos con confianza, con reverencia y con amor. Quiere que evitemos la religiosidad y ceremonialismos, perdón que lo dije mal, para acercarnos con convicción y fe hacia Él. Con esa convicción, con esa fe, con esa transparencia que Él de por sí conoce a nuestros corazones. Una conciencia clara de que Dios es nuestro Dios o de quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros y quiénes somos en Él. Cuando tú y yo sabemos quién es Él, cuando sabemos quiénes somos nosotros y en ese sentido aprendemos más de quién es Él, eso nos ayudará a orar como el Señor Jesús nos ha enseñado a hacerlo. Qué importante es conocer a nuestro Dios, qué importante es saber quiénes somos nosotros y en esta última parte, quiénes somos en Él, hermano. Amén. Muy importante. Quiero que guardes esto en tu corazón. Es muy importante. Amén, hermano. Porque es lo que nos enseña también el libro de Efesios, ¿no? Tú y yo, antes de venir al Señor por su gracia, estábamos perdidos, estábamos muertos, estábamos bajo la ira de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ok. Pero ahora hemos sido rescatados por Él. ¿Sí o no? Y entonces ahí ya pasamos otro boleto, hermano, o sea, ya es otro boleto. Tú y yo ahora dice la Escritura que somos ¿qué? Sus hijos. Entonces cuando te acerques a Él, es bueno que recuerdes lo que fuiste, está bien, pero ten muy presente lo que eres ahora. No por lo que te hayas hecho, también eso ya nos quedó claro, que no es porque, lo repetimos mucho a veces en la iglesia, ¿verdad? Que nosotros no tenemos nada para poder alcanzar la salvación. No, ya, sí es cierto, pero es Cristo lo que ha hecho quien ha hecho lo que ha hecho por nosotros. Pero si ya lo hizo entonces por ti y por mí, acércate con confianza a Él. Porque eso dice la Escritura, acercaos, ¿cómo? Confiadamente. ¿Ante dónde? Confiadamente. Los que son papás aquí y mamás lo van a entender. ¿Tú cómo quieres cómo te agrada que se acerque a ti tus hijos? ¿Con confianza? O así como que, ay, es que no sé si acercarme o no, mejor no me acerco. ¿Tú quieres eso? No, de seguro. Mira, esto es algo que la verdad, con respeto a todos los muchachos, ¿verdad? Aquí que los amamos mucho, pero la verdad lo vas a entender hasta que seas papá o mamá. Que cuando tú veas que se acerca y te dice papá, híjole, cuando Darío se acerca y me dice papá, a veces estamos así de la nada y me dice papá, y yo que te amo, eso llena mucho mi corazón. Y es la manera que Dios quiere que te acerques a Él. Él está con brazos abiertos. Si no, el Señor Jesús no nos hubiera dicho, entra en ese lugar, cierra la puerta, porque quiero estar contigo a solas. Y a veces nosotros no apreciamos eso. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios? Cuando nos acerquemos a orar, hermanos, hagámoslo con ese corazón. Hagámoslo con esa confianza, porque Él es nuestro Padre, nuestro papá. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad nos has amado tanto, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, obviamente por nuestro pecado, obviamente por nuestra falta de oración, nuestra falta de comunión contigo, despreciamos precisamente ese tiempo de intimidad que podemos tener en tu presencia a partir de hablar contigo, de acercarnos con confianza ante el trono de tu gracia, Señor. Y tú mismo nos dices que no estemos preocupados por nada, sino que nos acerquemos a ti y expongamos todas, incluso nuestras ansiedades, tristezas, preocupaciones, lo que sea, Señor. Porque tú, como un Padre que nos amas, cuidas de nosotros. Ayúdanos a acercarnos con esa reverencia,
pero también con ese amor y decirte, Padre, te amo, Señor. Te amo y te necesito mucho. Y pedir, Señor, que nos abraces, que nos guíes, que nos corrijas, que nos consueles, que nos lleves fuerte de tu mano. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Y te damos gracias por todo el amor que tú has expresado para nosotros, Señor, al hacernos tus hijos. Gracias, Señor, te damos. Padre, ayúdanos como iglesia a crecer en la oración, a tener no solamente una oración en comunidad, sino también una oración en privado, Señor. Tú quieres, Señor, que crezcamos así en ti. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.